Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Ghost, no te pierdas, carnal. ¡A huevo! Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a toda la gente como siempre. Bueno, más que todo este video es para la gente hispanohablante, la gente que pues nos encanta que hay juegos que tengan esa pequeña curiosidad o pequeño detalle con la gente de nuestra comunidad, que pues hagan juegos como lo que actualmente al día de hoy tenemos como Modern Warfare 2 con su campaña, que pues está completamente doblado al español. Pero les tengo muy buenas noticias a todas las comunidades que me ven. Ok, vamos a darle, que es lo importante, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el apoyo. Espero que pronto lleguemos a los 100.000 suscriptores. Pronto se va a venir un video en colaboración con el padre, el Tito Exequias. Pronto lo verán, no se preocupen. Ahí se las dejo. Y pues, básicamente diciéndoles algo muy importante, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Si dejan su poderoso like y suscripción, se les agradecería demasiado. Ok, muchas personas, demasiadas personas, muchas personas me han preguntado en comentarios: Destro, ¿Warzone Mobile tendrá doblaje al español latino o al castellano? Pues la respuesta es sí, sí lo tendrá. Estoy muy feliz de comentarles esto porque en COD Mobile no tenemos doblaje al español, solo al inglés, si no estoy mal. Y bueno, lo más parecido. Pero aquí sí tendremos lo que es el doblaje al español completamente, como las voces de Alejandro, la voz de Ghost, la voz de Soap, de Price y de muchos más personajes icónicos actualmente de la saga. Es mi deber informarles de que como Modern Warfare 2 está actualmente pues trabajándose a la par con los desarrolladores de Warzone Mobile y obviamente Warzone 2.0, las voces que observaremos y también lograremos ver de alguna que otra manera, también escuchar, serán las mismas para Warzone Mobile. Todo esto en la versión final. Y me va a decir: Destro, es una locura. No, en realidad está confirmado. En el apartado de configuraciones de actualmente, pues Warzone Mobile, tenemos el apartado de lenguaje, el cual dudo mucho que solo sean subtítulos y ya. Vamos a tener actualmente el narrador en español e incluso también tendremos línea de voz y de diálogos en español de los operadores. En Modern Warfare 2 ya podíamos visualizar e incluso ver y escuchar cómo pues estaban dando información en español castellano, en español latino, y pues el doblaje va a ser muy bueno. Si algo le rindo el charro a Activision con esta campaña que me pasé hace algunos días, exactamente el 20 que subimos aquí en directo, fue que yo me impresioné demasiado con el trabajo al detalle de que parecía una película hecha y derecha. Es más, están visualizando completamente la cinemática, que por cierto, si no te has pasado la campaña o no querías spoilearte, pues pido perdón, pero tenía que poner estas imágenes porque son imágenes de cine, literal. Esto es cine y no me van a decir que no. Básicamente dando a entender de que incluso el meme icónico del a huevo de Ghost, o sea, hace ya algo brutal. Sigo pensando cómo IGN le dio un 6 a esta campaña. Tal vez sean porque los angloparlantes no están muy de acuerdo con el tema de los cárteles y demás, que no le gusta tanto la inclusión hispanohablante, que suele pasar, por eso las críticas, pero a mí me parece una muy buena campaña. La verdad es que Modern Warfare, si algo es que hace siempre bien, son las campañas. Y esta es una de ellas. Ver a Ghost, ver a Soap, ver a Alejandro, ver a Valeria, el desmadre que se arma. Loco, es que es hermoso. Y adivinen qué es lo mejor. Tanto el trabajo que va a hacer actualmente Activision con lo demás es que van a tener doblaje en español, latino y castellano. Va a haber doblaje en otros idiomas, se tiene pensado, si no estoy mal. Igualito también a lo que pasa actualmente con Modern Warfare 2 o la campaña. Así que háganse una idea. Todos los lenguajes que den prioridad actualmente al día de hoy en la campaña estarán también en la versión global. Lo típico que pasa con juegos como Rainbow Six Mobile o Apex Legends Mobile, que tienen sus voces dobladas. O sea, básicamente, por ejemplo, en Rainbow Six Mobile hemos escuchado el español latino.
en Apex Legends Mobile hemos escuchado el español latino. E incluso tendremos una que otra cosita como pues doblaje en japonés, doblaje en chino, coreano, lo típico. Pero a nosotros lo que nos importa como personas hispanohablantes, si a ti te encantan escuchar los juegos con un buen doblaje, Warzone Mobile no será una excepción porque va a ser el mismo doblaje al español como lo conocemos en Modern Warfare 2 y va a ser en Warzone 2.0 y también como lo que es actualmente la campaña. O sea, ya se pueden hacer una idea. Es que solo escuchar esta riqueza, esta frescura de doblaje bien hecho, como decir, está brutal. Y también pues veremos qué pasa conforme al desarrollo de Warzone Mobile, que yo sé que mucha gente está hypeada con eso, pero veremos qué puede pasar y les tengo muy buenas noticias. Dentro de muy poco habrá muy buenas noticias, me han comentado cosas que valen completamente la pena, pero obviamente no puedo decir nada, ni sé de qué es, solo digo, se las dejo ahí. Pero pronto, señores, solo les puedo decir pronto, pronto, en serio, pronto, es lo único que puedo decir. Lamentablemente solo eso puedo decir de momento, porque si no me van a cortar las cuerdas vocales, así que solo puedo decir pronto, eso es todo, pronto y ahí muere. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy pero que muy encariñado actualmente con lo que ha pasado el día de hoy en la saga. Me parece brutal, tanto como lo que se ha podido visualizar, lo de las armas, la campaña es un punto a favor para Call of Duty, el multijugador de Modern Warfare 2 es un punto a favor, ojalá quiten el skill-based matchmaking o lo dejen un poco menor, es un punto a favor también lo de Warzone Mobile. Pues hay muchas cosas que hay que tener muy en cuenta conforme a todo lo que vamos a visualizar dentro de muy poco. Hay buenas noticias, solo eso puedo decir. Pero ya se viene algo muy brutal para Warzone Mobile. Y pues veremos qué pasa conforme a lo demás. Bueno, teniendo eso a detalle, cracks, creo que ha sido un video el cual me gusta comentarles. Básicamente por si tenían alguna que otra duda. Hablando a detalle sobre el doblaje, las voces en el español latino, en otros idiomas que van a estar llegando actualmente también para Warzone Mobile. Pero pueden estar felices de que el a huevo de Ghost no fue en vano. Y tengo muchas ganas de ver las primeras skins del primer pase de batalla que estaría llegando el 16 de noviembre con Warzone 2.0. Que ese pase de batalla también estará para Warzone Mobile. Tendremos noticias brevemente ya ahorita dentro de muy poco. Así se las dejo caer. Y pues solamente eso. De momento pues vamos a estar a tope con la 1.4. Cualquier cosa de información que salga por parte de Warzone Mobile se las estaré trayendo al detalle en exclusiva de la mejor manera posible. Y bueno, díganme ustedes qué piensan acerca de ello. Honestamente creo que vale completamente la pena todo lo que hemos traído actualmente de Warzone Mobile. Trataré de dar la mejor información como siempre. Trataré siempre de esforzarme, que es lo importante. Y ustedes mandan conforme a todo lo que hagamos a detalle sobre, obviamente, Warzone Mobile. Si quieres estar al tanto de la mejor cobertura y los mejores videos de Warzone Mobile, créeme, mi canal está al pendiente de todo ese tipo de información. Y no te vas a arrepentir, que es lo importante. Bueno, cualquier cosa que quieras saber o algo fuera de lo común, pues házmela saber como siempre en la barra de los comentarios. Trataré de leer tus dudas o cualquier comentario básicamente que valga completamente la pena. Y pues siempre les traeré la mejor info, que es lo importante. Habiendo dicho eso, y creo que he sido muy puntual con todo, espero que te haya encantado completamente a detalle todo lo que te he comentado en este pedazo de video. Si me he olvidado algo, pues recuérdamelo para traerlo en video, o quieres saber algo, lo traeré en video, claro que sí. Con esto yo me despido, mi nombre es el Destro32, también conocido como la 1314, el exprimidor de Warzone Mobile, el dios de dioses, así nadie me dice, yo me lo estoy inventando. En fin, con esto yo me despido y recuerden estar al tanto de toda la información. Ya saben, suscríbanse y apoyen, que pronto somos los 100K. Hasta la próxima, y Ghost lo sabe, claro que sí.